historias que te mente, te cuenta. En el episodio de hoy vamos a analizar cómo la mente no solo inventa historias cuando tenemos ansiedad o cuando rumiamos, también construye historias cuando dirigimos a un país, lanzamos un cohete, hacemos ciencia o tomamos decisiones cotidianas. La inteligencia no inmuniza frente a los sesgos. De hecho, como plantea el libro ¿Por qué las personas inteligentes pueden ser tan estúpidas?, muchas veces la inteligencia simplemente nos hace mejores abogados de nuestras propias ideas. La inteligencia no nos protege de creer historias falsas. De hecho, a veces nos hace mejores justificándolas. Hoy vamos a intentar desmontar un mito popular sobre la inteligencia. Solemos creer que las personas más inteligentes toman mejores decisiones, pero la historia está llena de generales brillantes, científicos, ingenieros y presidentes y premios Nobel que acabaron tomando decisiones catastróficas. ¿Se volvieron tontos? No. Su inteligencia hizo algo mucho más peligroso. Les ayudó a defender una historia que solo existía en su cabeza. Porque la mente no busca necesariamente la verdad. Busca una historia que tenga sentido. Y cuanto más inteligente eres, más sofisticadas pueden ser las explicaciones con las que justificas tus errores. Vamos a por la primera historia. El científico que creyó hablar con los espíritus. Cuando pensamos en un científico brillante, imaginamos a alguien inmune a los engaños, alguien que solo acepta aquello que puede mostrarse. Pero la historia de William Crookes nos recuerda que la inteligencia no vacuna contra los sesgos. Crookes fue uno de los científicos más prestigiosos del siglo XIX. Descubrió un nuevo elemento químico, el talio, diseñó instrumentos de laboratorio y fue reconocido por la comunidad científica de su país. Nadie dudaba ni duda de su inteligencia. Sin embargo, había un fenómeno que despertaba una enorme fascinación en la sociedad victoriana: el espiritismo. Se organizaban sesiones donde supuestos mediums afirmaban comunicarse con los muertos. Mesas que se movían solas, golpes inexplicables, voces en la oscuridad, como cuando María me grita. ¿Tan negra soy? Bueno, también figuras que aparecían entre las sombras. Muchos pensaban que todo era un fraude. Crookes decidió investigarlo. Y aquí ocurre algo curioso. Entró convencido de que iba a analizar aquellos fenómenos con el máximo rigor científico, pero poco a poco empezó a aceptar como auténticas algunas demostraciones realizadas por determinados medios, especialmente las de Florence Cook. Mientras otros observadores advertían que las condiciones de las secciones facilitaban al engaño, Crookes siguió defendiendo que había observado fenómenos reales. Con el paso del tiempo, muchos de aquellos medios fueron desenmascarados utilizando trucos relativamente simples. Entonces surgió la gran pregunta: ¿cómo podía uno de los científicos más brillantes del mundo equivocarse de esa manera? Bien, ¿qué procesos psicológicos aparecieron? Tenemos el primero, que es el sesgo de confirmación, cuando Crookes comenzó a encontrar observaciones compatibles con sus hipótesis. Empezó a prestar más atención a las que la apoyaban que a las que la cuestionaban. Otro sería el efecto de compromiso. Después de defender públicamente sus conclusiones, cambiar de opinión resultaba psicológicamente cada vez más difícil. Otro sería el exceso de confianza. Pensó que su capacidad como científico era suficiente para detectar cualquier fraude. Pero ser experto en química no convierte automáticamente a nadie en experto en ilusionismo. Y precisamente, muchos magos profesionales detectaban los trucos con mucha más facilidad. Tenemos el ejemplo en la serie de Big Bang Theory, cuando Penny sí pudo lograr ver el engaño, pero sin embargo el joven Sheldon no supo encontrarlo. Ilusión de objetividad. Todos creemos que somos más objetivos que los demás. Y esa es una de las ilusiones más peligrosas. ¿Qué nos enseña esta historia?
La inteligencia no consiste únicamente en encontrar pruebas para una idea. También consiste en buscar pruebas que puedan demostrar que esa idea es falsa. Y esto pocos lo hacemos. Yo la primera. Porque el mayor enemigo del pensamiento crítico no suele ser la ignorancia, suele ser la sensación de que no podemos estar equivocados. La mente tiene un talento especial. Te hace pensar que, porque sabes muchísimo de una cosa, automáticamente sabes muchísimo de todas las demás. Es como si un dentista entrara a un restaurante y dijera: voy a entrar en la cocina, que yo también trabajo con piezas. Bien, vamos a pasar a la segunda historia de hoy, titulada Cuando el peor enemigo era un plan demasiado optimista. Bueno, pues a principios del siglo XX había un lugar que parecía imposible de conquistar, el Polo Sur. Un territorio donde las temperaturas podían descender por debajo de los 40 grados bajo cero. El viento alcanzaba velocidades extremas y cualquier pequeño error podía convertirse en una sentencia de muerte. En 1910, el explorador británico Robert Falcon Scott emprendió una expedición con un objetivo muy claro: ser el primer ser humano en alcanzar el Polo Sur. Pero había un problema. Al mismo tiempo, un explorador noruego, Roald Amundsen, también se dirigía hacia allí. Comenzó una carrera silenciosa. No habría cámaras, no habría retransmisiones, solo hielo, kilómetros y supervivencia. Scott diseñó cuidadosamente la expedición. Llevaba trineos motorizados, caballos siberianos y hombres preparados físicamente. Sobre el papel parecía un plan sólido. Pero la Antártida no entiende de planes escritos sobre papel. Los motores dejaron de funcionar casi al principio, los caballos no soportaron las condiciones extremas y tuvieron que ser sacrificados. Al final, los propios exploradores tuvieron que arrastrar durante cientos de kilómetros trineos de más de 100 kilos. Mientras tanto, Amundsen había tomado decisiones menos llamativas, pero mucho más adaptativas al entorno. Utilizó perros entrenados para tirar de los trineos, planificó mejor los depósitos de comida, escogió una ruta más eficiente y conocía mejor cómo sobrevivir en condiciones polares. Se ve que hace más frío en Noruega que en Inglaterra. Bien, pues el 17 de enero de 1912, Scott y sus compañeros llegaron por fin al Polo Sur, solo para encontrarse una bandera noruega ondeando sobre el hielo. Amundsen había llegado más de un mes antes. La derrota ya era dolorosa, pero lo peor estaba por venir. Durante el viaje de regreso, el frío, el agotamiento, la falta de combustible y la escasez de alimentos comenzaron a acumularse. Uno tras otro, los miembros de la expedición fueron muriendo. Scott falleció dentro de su tienda de campaña junto a sus compañeros. Estaban a apenas unos 20 kilómetros del siguiente depósito de suministro, pero nunca llegaron. ¿Qué procesos psicológicos aparecieron? Bueno, yo creo que en esta historia no se habla de falta de valentía, sino más bien de cómo una buena planificación se puede convertir en una trampa cuando dejamos de cuestionarla, al igual que nuestras opiniones, cuando dejamos de cuestionarla. En este caso, se puede ver un exceso de confianza, confiar en que la planificación inicial sería suficiente. Un sesgo de planificación, tendemos a creer que las cosas saldrán según lo previsto y subestimamos los imprevistos. También la escalada de compromiso, a medida que aumentaban las dificultades, abandonar resultaba psicológicamente cada vez más difícil. Después de invertir tanto esfuerzo, renunciar parecía peor que seguir adelante. Y por último, la rigidez cognitiva. Cuando el entorno cambió, adaptar la estrategia resultó mucho más difícil de lo esperado. La mente suele enamorarse del primer plan y cuando eso ocurre, empieza a intentar que la realidad encaje en él. ¿Qué nos enseña esta historia? Muchas veces creemos que el éxito depende del esfuerzo o únicamente del esfuerzo, pero el esfuerzo sin adaptación puede convertirse en obstinación. Scott trabajó hasta el límite de sus fuerzas. No le falló el compromiso. Fue la historia que su mente seguía repitiendo. Si seguimos el plan, llegaremos. Mientras tanto, la realidad llevaba semanas diciéndole otra cosa. Nuestra mente
tiene una frase favorita. Ya que hemos llegado hasta aquí, es la misma lógica que hace que termines viendo una película malísima de 2 horas porque ya has visto la primera. O que sigas montando un mueble de una gran superficie con las instrucciones al revés durante 3 horas, porque ahora no voy a empezar de nuevo. La mente odia reconocer que el plan era malo. La realidad, en cambio, no tiene ningún problema en recordártelo. Ahora vamos con otra historia. El hombre que creó a Sherlock Holmes y creyó en las hadas. Esta es la última historia de hoy. Si os dijéramos que el creador del detective más inteligente de la historia fue engañado por 2 niñas de 10 años, probablemente no me creeríais, pero ocurrió. Arthur Conan Doyle creó a Sherlock Holmes, un personaje capaz de resolver un crimen observando una mancha de barro en un zapato. La lógica era su religión, la evidencia su lenguaje. Millones de lectores aprendieron gracias a Holmes que las conclusiones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Pero la vida le dio un giro inesperado. Durante pocos años, Conan Doyle sufrió varias pérdidas devastadoras. Murieron familiares muy cercanos. Como le ocurre a muchas personas cuando atraviesan un duelo, empezó a buscar respuestas. Y encontró una historia que le devolvía la esperanza. El espiritismo. La idea de que los muertos podían comunicarse con los vivos. En 1917 aparecieron unas fotografías tomadas por 2 niñas inglesas. En ellas aparecían pequeñas hadas bailando entre los árboles. Muchos fotógrafos dijeron que eran montajes. Muchos científicos sospecharon inmediatamente, pero Conan Doyle estaba convencido de que eran auténticas. Escribió libros, escribió también artículos, publicó un libro, defendió públicamente aquellas imágenes. Años después, las propias niñas confesaron que habían recortado las hadas de un libro infantil y las habían sujetado con alfileres. Como puede verse, el engaño era sorprendentemente simple, y sin embargo, uno de los escritores más brillantes de su tiempo cayó en él, no porque fuera poco inteligente, sino porque en ese momento de su vida necesitaba que aquella historia fuera cierta. ¿Qué procesos psicológicos aparecieron? Volvemos al sesgo de confirmación que vimos en la primera historia. Cuando una idea nos da esperanza, en este caso, empezamos a fijarnos mucho más en las pruebas que la apoyan que en las que las contradicen. Razonamiento motivado. No razonamos únicamente para descubrir la verdad. Muchas veces razonamos para proteger aquello que deseamos creer. Influencia de las emociones sobre el pensamiento. El duelo, la pérdida y la necesidad de encontrar sentido pueden modificar profundamente la forma en que interpretamos la realidad. En este caso, la emoción no sustituye a la inteligencia, pero sí puede dirigirla. Esta historia nos enseña que la inteligencia no funciona como un detector automático de la verdad. Funciona como una herramienta. Como dice Sternberg, el problema no suele ser la falta de inteligencia. El problema aparece cuando dejamos de poner a prueba nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. La inteligencia es maravillosa. Puede llevarnos a la luna y también ayudarnos a escribir un informe de 200 páginas explicando por qué seguimos equivocados. La inteligencia no nos hace inmunes a los sesgos. A veces simplemente nos da mejores argumentos para defender aquello que queremos creer. A continuación vamos a hablar de los experimentos que demuestran que tu mente no busca la verdad. Vamos a hacer un experimento. Imaginaros que os decimos esta secuencia: 2, 4, 6 y pregunto, ¿cuál crees que es la regla? La mayoría de las personas responde algo parecido a son números pares que aumentan de 2 en 2 y entonces empiezan a comprobar su hipótesis. Comienzan diciendo 8, 10, 12, correcto. 12, 14, 16, correcto. 20, 22, 24, correcto. La persona sonríe, lo sabía. Pero entonces llega el momento incómodo. El experimentado responde, no, esa no es la regla. ¿Cómo es posible? Todos los ejemplos funcionaban, porque estaban diciendo exactamente lo que hace nuestra mente todos los días.
intentaban confirmar su idea y no ponerla a prueba. Muy pocas personas preguntaban cosas como 1, 3, 5, correcto, 10, 30, 50, correcto, 4, 9, 18, correcto. La regla real era muchísimo más sencilla. Cualquier secuencia de 3 números que vaya en orden ascendente. No hacía falta que fueran pares, ni que aumentasen de 2 en 2. Todo ese patrón lo había inventado la mente. Awesome! ¿Qué ocurrió psicológicamente? Bueno, este es un experimento que fue diseñado por el psicólogo Peter Watson en 1960, donde puso de manifiesto uno de los sesgos cognitivos más estudiados, el sesgo de confirmación. Cuando creemos que una explicación es correcta o que una opinión es correcta, tendemos a buscar información que la confirme. No porque queramos engañarnos, sino porque confirmar una idea requiere mucho menos esfuerzo que intentar destruirla. En lugar de preguntarnos qué tendría que ocurrir para demostrar que estoy equivocado, nos preguntamos qué puedo encontrar que demuestre que tengo razón. Y cuanto más ejemplos encontramos, más convencidos estamos. Aunque todos esos ejemplos sean perfectamente compatibles con otras explicaciones, o aunque esos ejemplos existan, dejamos de lado los ejemplos contrarios que también existen. ¿Dónde aparece este sesgo en nuestra vida? Pues en todas partes. En una discusión de pareja, en redes sociales, seguimos a quienes piensan como nosotros, leemos noticias que refuerzan nuestras ideas y acabamos creyendo que todo el mundo piensa igual, en política, en fútbol, incluso cuando buscamos síntomas en internet, como ocurrió en el episodio 2 de este podcast, o cuando lo buscamos en otras personas, como sucedió en el episodio 1. Nuestra mente, por desgracia, no actúa como un científico, actúa como un abogado. No intenta descubrir la verdad, intenta defender a su cliente. Y su cliente suele ser la primera idea que se le ocurrió o la idea más familiar que se le ocurrió. Bueno, ahora vamos con qué enseñanza podemos encontrar de todo esto. Bueno, pues las personas más inteligentes no están libres de este sesgo. De hecho, muchas investigaciones muestran que en ocasiones, cuanto mayor es nuestra capacidad para argumentar, mejor somos encontrando razones para defender una idea equivocada. La inteligencia puede ayudarnos a resolver problemas, pero solo el pensamiento crítico nos ayuda a cuestionar nuestras propias conclusiones. La mente funciona como ese amigo que, cuando se compra un coche rojo, de repente empieza a decir: ¿te has dado cuenta de que ahora todo el mundo tiene un coche rojo? No, no hay más coches rojos. Esto tiene un nombre, el que acabamos de explicar, el sesgo de confirmación. Tu mente decide una historia, una opinión y a partir de ahí empieza a mostrar pruebas para demostrar que tienes razón. Además, aquí entra en juego la ilusión de frecuencia. De repente ves coches rojos, embarazada, la palabra que acabas de aprender, el modelo de móvil que te has comprado por todas partes. Y no es que el mundo haya cambiado, es que ha cambiado el foco de tu atención. La mente no necesita manipular la realidad, le basta con cambiar el filtro. Es como Instagram, no modifica tu cara, solo consigue que acabes creyendo que esa eras tú. Un episodio más, hoy con rap musical. Mente relata historias no vividas, son inventadas. Historias que tu mente te cuenta, no siempre miente. A veces solo omite que no puedes ver. Mi mente me dijo: ya lo sabes, no preguntes más. Y yo, comprando certezas como quien compra paz, no buscaba la verdad, buscaba confirmar aquello que yo pensaba no podía fallar. Mi mente cuenta historias, yo las afirmo sin leer, después le echo el culpo al mundo por no quererlas creer. No todo lo que piensas es verdad, aunque lo grites con seguridad. El enemigo no siempre está fuera, a veces vive entre tus temas. La inteligencia no vacuna, solo afina argumentos. Puedes ser un genio brillante y perderte tus pensamientos. La mente es la guionista, escribe finales antes del rodaje y luego recorta la realidad hasta que encaje. Nos encanta tener razón, nos incomoda descubrir. Preferimos un mapa equivocado que volver a construir. Preferimos un mapa equivocado que volver a construir. Tu mente
toda mi vida son inventadas. Hasta la próxima. Episodio 4.